Invito a que la sociedad civil tenía no solamente el derecho, sino el deber de participar, y ese día decidimos reactivar un grupo para estudiar Bogotá. Hemos venido, doctora Clara, estudiando el tema. Definitivamente creemos que la sociedad civil debe debe tomar un paso hacia adelante y participar de una manera muy activa. Nos preocupa muchísimo el distanciamiento con la actual administración. Hemos tenido dificultades para establecer diálogo con la actual administración. Voy a comentar una anécdota que no es un reclamo, pero es sintomática. Nuestro presidente es constructor y decidió hacer un acercamiento con la Secretaría de Planeación Distrital y llegamos más o menos 15 miembros del foro, juiciosamente a las 7, a las 8:40 de la mañana no llegamos, y era una reunión para acercarnos con la administración. En una ciudad como Bogotá es entendible que alguien pueda llegar a hora 40 tarde, pero nos sentimos excepcionalmente distantes de la actual administración y nos preocupa porque nos duele muchísimo Bogotá y tenemos muchas ideas y muchos proyectos y mucho que aportar a Bogotá, y creemos que el empresariado debería estar cerca y mantenerse en diálogo con la administración distrital. Nos reunimos en un grupo y empezamos a estudiar el tema. Vemos en la campaña, y quizás un poquito influido por mí, que me dedico al tema de headhunting, vemos un proceso de selección. Estamos en un proceso de selección y en un momento dado propusimos un enfoque científico al proceso de selección. Está clarísimo, tenemos varios candidatos y los bogotanos tenemos que elegir de aquí al 20 y tanto de octubre quién va a ser el próximo líder de Bogotá. Luego salió el tema de que Bogotá necesitaba gerente, nos pusimos a estudiar y quizás Fernando nos hizo un gran aporte y llegamos a la conclusión de que más que gerente, Bogotá necesita un CEO. Es un global de diferencia. El gerente la gerencia es el arte de hacer suceder las cosas. El CEO tiene que ver con liderazgo y representación corporativa. Y nos sorprendió que Fernando nos recordó: el presupuesto de Bogotá son 17 billones de pesos. El metro vale más o menos lo mismo, o sea que un metro vale el presupuesto de un año. La empresa de energía, 7.000 empleados. La empresa de teléfonos, 13.000. La empresa de acueducto de alcantarillado, 5.000, el IDU, el Sistema Integrado de Transporte, la salud, 22 hospitales, el solo hospital Simón Bolívar creo que tiene 30.000 empleados. En educación estamos hablando de 700 colegios, 32.000 profesores. En aseo, en alumbrado, 13 secretarías. Y si no, necesitamos algo un poquito más que un gerente. Necesitamos ver una Bogotá corporativa en mente, que es el distrito que se nos está creciendo a unos tamaños y a unas dimensiones impresionantes. Necesitamos un cambio. Jaime Castro nos dijo: no se les olvide la política, ¿no? La política es fundamental. Hay una política local. Nosotros tenemos aquí un miembro, el doctor Mauricio Molano, ha tomado la decisión de lanzarse al Consejo, y en nuestras aproximaciones a Bogotá alguien nos dijo: oiga, ustedes no crean que solamente el alcalde que gobierna, el Consejo, han entendido, los concejales y la relación del CEO con su junta directiva, fundamental ese aspecto. Nos acercamos a la misión de observación electoral y nos habló de la agenda de Bogotá y que nosotros debíamos proponer una agenda de Bogotá. Somos miembros de Connect, hemos tenido muy buenos acercamientos con Pro Bogotá. Aquí estuvo José Gabriel Cano, presentándonos los nuevos diseños del metro. Nos preocupa el espacio público del foro nació Corpo Séptima. Creemos que hemos perdido espacio en cultura ciudadana, en competitividad. Bueno, el panorama es amplísimo y a raíz de ese tema decidimos invitar a los candidatos. Bienvenida a la doctora Clara López. Yo creo que la doctora Clara López no necesita presentación, a pesar de que tiene una hoja de vida
impecable, intachable en materia académica. Ella es economista y abogada, fue secretaria de gobierno, alcaldesa encargada o alcaldesa oficial, en este momento es presidente del Foro Democrático. El Foro de Presidentes la acoge. Bienvenida, tenemos mucho interés en oírla. Yo, conociendo el foro y el tamaño de la audiencia, creo que nos convendría una relación interactiva. La invito a que pase el podio, nos haga una presentación. Si quiere, después nos sentamos y pasamos el micrófono. Estoy seguro que hablamos. La idea, normalmente el foro se reúne a las 7, hoy vamos a comenzar a las 7:30, comenzamos, y la idea es estar acabando sobre las 9:30, media hora más de lo previsto. Muchísimas gracias, Clara. Lo primero es darle las gracias al foro, a su vicepresidente y a todos los que hoy han venido a interactuar, espero, porque no creo que sea solo a escuchar a alguien que está en la carrera por gobernar esta ciudad. La traducción mía de CEO es gobernante, gerente muy importante, pero un gobernante tiene que ser no solo un buen gerente, sino ejercer un liderazgo en la ciudad, un liderazgo ético, pero también un liderazgo de carácter político, en el mejor sentido de la palabra, porque político no es politiquería, político es poder elevar al conglomerado a niveles más altos de aspiración y logro. Y pienso que eso es precisamente lo que tuve la oportunidad de hacer cuando fui alcaldesa de Bogotá, hoy hace 4 años. Estaba tal vez sentada en el despacho con con el doctor de la Pava, con Roberto, mirando qué era lo que íbamos a hacer en una ciudad que estaba postrada, una ciudadanía en una total desconfianza injustificada con sus gobernantes y desde luego una administración pública, un funcionariado que se compone de 30.000 funcionarios nombrados regularmente de carrera y 30.000 contratistas que tenían la autoestima por el piso porque habían recibido el golpe más fuerte, que era el retiro de su alcalde, en ese momento no por corrupción, sino por ineficiencia. Y la realidad es que fue una tarea verdaderamente dura, fuerte, y quiero plantearles que en ese momento lo que propusimos fue un nuevo trato con la ciudadanía, un nuevo trato que consistiera en decir la verdad, en plantear un trabajo conjunto, porque por mucho gobernante, por mucho líder, por mucho CEO que se tenga, uno no puede delegar la administración y el liderazgo y la conducción de la ciudad a una sola persona o siquiera a un solo gobierno. Esto es una función de todos, por eso celebro tanto que podamos en este momento reiniciar este diálogo, porque con mucho esfuerzo, con un gran equipo de colaboradoras, de colaboradores, nosotros entramos con el 12% de opinión favorable. Yo no sé si sería algo semejante hoy si hacemos una encuesta en este salón, pero salí con el 78%, la cifra más alta de alcalde alguno desde que la Gallup lleva las encuestas sobre alcaldes de Bogotá. Y debo decir que la pregunta de cómo va Bogotá, si va bien o va mal, si va por buen camino o va por mal camino, venía en Barrena. Y si ustedes miran la curva
de la encuesta Gallup durante esos 6 meses se dio la vuelta. Y se dio la vuelta, yo pienso, porque la gente se sintió bien gobernada. Y desde luego hicimos un plan de cierre, recuperamos confianza, pusimos orden en la casa y dejamos lo que yo siempre dije, la cena servida para la próxima administración. Dejamos el cierre financiero de la FETAR Caloas, dejamos estructurado el sistema integrado de transporte público, dejamos sobre la mesa una agenda social en curso muy robusta. Y la realidad es que yo tengo que decirles hoy que me sorprende que sobre una persona que tiene que mostrar, que la gente conoce, por su talante, por su voluntad y capacidad de diálogo, por su transparencia, que me caigan encima todos los daños ajenos, como si fueran propios. Y yo tengo que decirles que considero que eso es algo de estigmatización, que yo les invito a correr el velo, porque si fuera por el partido al que se pertenece, pues nadie tendría derecho a gobernar este país, porque ni el Polo Democrático es el monopolio de la corrupción en el país, ni ningún otro partido es el monopolio de la buena gestión y de la eficiencia. Aquí lo que tenemos son gobernantes buenos, malos y mediocres. Y yo los invito a que en ese plano de llano, de no comparaciones o adjudicación de problemas ajenos, podamos evaluar un poco lo que nosotros tenemos planteado para la ciudad. Ayer yo le decía a Darío Arizmendi, porque me sorprendió cuando me hizo la entrevista en Caracol, que me dijo, es que vamos con 3 gobiernos del Polo desastrosos. El gobierno de Petro, el gobierno de Samuel, el gobierno de Lucho. Entonces, fíjense cómo son las cosas, me tocó corregirle. El doctor Gustavo Petro no es miembro del Polo Democrático Alternativo. Él sí, es una persona de la izquierda, pero algo va de pertenecer a un partido a ser elegido por un grupo significativo de ciudadanos. Nosotros tenemos un cuerpo doctrinario y desde luego tenemos un control interno del partido. Y me toca también recordar que cuando el señor procurador le hizo los señalamientos a Samuel Moreno, quien salió a pedirle públicamente la renuncia es quien ahorita les habla. Pero eso nunca lo plantearon en los medios de comunicación, ni les interesa, porque es señalar, si por fuera solo asociación, es que no hicieron nada, porque como no pueden decir que nos robamos nosotros a Bogotá, entonces fue que no hicimos nada frente a quienes sí lo hicieron, que fuera de Samuel Moreno y su hermano, todos los implicados pertenecen a los partidos tradicionales. Casi que uno diría que corrompieron a estos administradores que no tenían la moral bien puesta. Todos, absolutamente todos los que están hoy en la cárcel son concejales y funcionarios pertenecientes a partidos distintos del Polo Democrático Alternativo, pero desde luego eso no disminuye la responsabilidad del alcalde, que es el primer llamado a mantener el orden, a mantener la disciplina, y no solamente a no robar, sino a no dejar robar, que eso es algo sobre lo cual en nuestra sociedad se ha decaído muchísimo. Yo fui a un colegio en Estados Unidos donde el código de honor era muy sencillo y muy simple, y es un código de honor que nos quedaría muy bien a todos, y que lo practicamos en la administración distrital durante esos 6 meses tan duros que nos correspondió dirigir y liderar. Es que es tan responsable de una infracción al reglamento, a la ley, a las buenas costumbres, quien comete la infracción como quien, sabiendo que el otro la cometió,
no hace nada al respecto. Nosotros en el colegio éramos tan responsables por la indisciplina de una compañera como por guardar silencio sobre su indisciplina. Y en la sociedad en general, cuando ya no estamos hablando de una disciplina colegial, sino estamos hablando de cómo vamos a mantener la cohesión en una sociedad donde la corrupción ha llegado al tuétano mismo de la sociedad, es reconocer que no es suficiente con ser nosotros mismos honestos, sino que tenemos una responsabilidad social y ciudadana de coayudar para que todos, absolutamente todos, tengan un buen comportamiento. Lo dije antes de ayer en un foro en la ANDI, para la corrupción, desafortunadamente es así, se necesitan dos. Como en el caso de Gilis Medina, no es una sola de las partes la que comete la infracción. Y aquí todos tenemos una enorme responsabilidad para reconducir los negocios públicos, los negocios privados y las relaciones interpersonales por nuevos conductos de transparencia, de buenas costumbres y desde luego de recuperación de esa enfermedad tan terrible que está llegando a destrozar nuestra sociedad. Yo no sé, viendo anoche el noticiero uno queda abrumado. Una chiquita es capaz de echarle ácido en la cara a una compañera haciéndose pasar por habitante de calle. Es algo que uno dice, ¿qué está pasando? Entonces sí, tenemos sobre las manos una enorme responsabilidad. Yo diría que compartida. Por eso quiero iniciar planteando que en el gobierno de la ciudad, cuando fui secretaria de gobierno, cuando fui alcaldesa, yo nunca pretendía hacer las cosas solas, ni siquiera con el equipo de gobierno. Yo siempre planteé la absoluta necesidad de generar un diálogo permanente con todos los sectores de interés que tenían que ver con las funciones que ejercía desde mi cargo. Y yo quiero que ustedes de pronto hablaran con los constructores de la ciudad. ¿Quién fue que montó el sistema de alertas tempranas? No solamente en el territorio, sino en los juzgados, para evitar y prevenir los robos de tierra que se están llevando a cabo, no solo por invasiones de tierreros dentro de unas estructuras criminales muy potentes, sino desde los mismos juzgados, donde se están llevando a cabo robos de terrenos por mecanismos torcidos en las distintas dependencias y los distintos juzgados. Así pude rescatarle importantes derechos de propiedad privada a importantísimas empresas de la capital de la República, no permitiendo que se utilizara a la administración distrital como una herramienta para la corrupción de esas maquinarias delictuales, porque ustedes saben que el inspector de policía juega un papel fundamental en hacer o en dejar hacer. Y yo creo que si ustedes hablan con Amarillo, con Pedro Gómez, con Almacenes Éxito, van a recibir muy buenas referencias sobre cuáles administraciones han defendido la propiedad privada en esta ciudad. Y espero que encuentren mi nombre en el primer lugar. Porque a veces piensa la gente que la izquierda es enemiga de la empresa privada. Y yo quiero decirles que desde la concepción de la nueva izquierda, esa izquierda dúctil, esa izquierda que lo que tiene es un corazón en función de generar en la sociedad unos estándares básicos de convivencia fundamentados en la garantía de los derechos de todos y de todas. El principal socio en esa empresa pues es la empresa privada. ¿Quién más financia al sector público si no es la empresa privada a través de sus impuestos? ¿Y quién más hace
servicio social permanente en un tema estratégico como es el empleo, sino en la empresa privada. Así es que la sociedad, gobierno, empresa, y yo siempre adiciono academia, ese trípode es la alianza estratégica para sacar adelante los emprendimientos sociales que le compete dirigir y liderar al sector público de la mano de los distintos estamentos de la sociedad. Entonces, en ese orden de ideas, yo quiero plantear rápidamente, porque son tantos los temas, pero yo quiero dejar tiempo para que podamos intercambiar con preguntas. Un aspecto, tal vez un aspecto central del programa que estamos planteando. Nosotros pensamos que esta es la oportunidad de retomar la planeación a largo plazo. Aquí hubo durante 20 años la idea de que con el nuevo modelo del consenso de Washington, en el que el fundamentalismo del mercado se apropió de la sociedad y se empezó el marchitamiento del Estado, debilitándolo, que no se necesitaba política de fomento. Incluso un ministro de Estado llegó a decir que la mejor política industrial era no tener política industrial. Y eso mismo aplicaron para el campo. Entonces nosotros pensamos todo lo contrario. Nosotros pensamos que tiene que haber una política consciente de fomento, de reindustrialización de nuestra ciudad. Y creo que el gobierno nacional está empezando a devolver sus pasos y a retomar esa política esencial en los modelos de desarrollo económico anteriores a 1990. Y en ese orden de ideas nosotros hemos planteado que la política de desarrollo económico tiene que ser el eje estructurante de lo que denominamos la cuarta generación de la política social en la capital de la República. Y es la generación de oportunidades de emprendimiento, de trabajo y de empleo. Pero con una perspectiva de largo plazo que tenemos que empezar a construir desde hoy. Uno dice en el 2038 que se cumplen 500 años de la refundación de Bogotá. ¿Qué visión tenemos de nuestra ciudad? Yo creo que entre todos podemos construir una visión compartida. Algunos rasgos en los cuales estoy segura que coincidimos es que debemos transitar hacia una ciudad del conocimiento. Hoy, en el mundo globalizado, compiten las ciudades, las regiones, con una ciudad fuerte en su corazón y en el centro. Y todo el mundo compite en ese mercado internacional, pues en función de ventajas comparativas, pero también en función de un valor agregado que solamente viene de las nuevas tecnologías de la información, de las comunicaciones, de la innovación, de la ciencia y de la tecnología. Ese es el empleo del presente y del futuro hacia el cual tiene que apuntar nuestra ciudad, porque es un empleo de mayor gama, digámoslo, de media y alta gama, en una sociedad que hoy se debate en una informalidad inaceptable, de salarios tan bajos que esa es el ancla que tiene la política social en la capital de la República. Durante los últimos 15 años, Bogotá ha recibido más contados 600.000 personas desplazadas forzosamente por el conflicto armado, que han llegado a la ciudad con una mano adelante y otra atrás, en la más absoluta indigencia, en condiciones de terrible vulnerabilidad. Eso es una ciudad del tamaño de Bucaramanga. En ese mismo espacio de tiempo, Bogotá redujo la pobreza del 30% al 7% de las familias. Mirando las encuestas multipropósito que realiza el DANE, de las cuales sale esta estadística, hemos avanzado en lo que podríamos llamar el salario social,
es el que provee el gobierno: salud, educación, alimentación, cuidado de los chiquitos, cuidado de las madres gestantes. Hemos avanzado, me sorprende que así lo muestre la estadística del ANE en vivienda. Me parece que no tanto en vivienda propia como en mayores espacios, porque se ve que lo que baja es el nivel de hacinamiento y no que se eleve el número de viviendas de propiedad individual. Mucha gente vive en arriendo, pero el lunar es la dimensión del trabajo. Y no porque Bogotá esté mal de empleo. Bogotá tiene de las menores tasas de desempleo en el país, sino por la calidad del empleo. Muy bajos salarios y demasiada informalidad. 48, por decir la mitad de la fuerza laboral. Entonces, en ese contexto, reducir en más de 1 millón de personas el número de personas pobres, cuando llegaron 600.000 en absoluta indigencia, es un logro social que subyace la posibilidad de hoy de que la ciudad dé un gran salto. Entonces, a las evaluaciones catastróficas de las administraciones de la izquierda, yo siempre digo: comparemos los modelos y qué tenemos que hacer de consumo, porque tan importante es la infraestructura física como la infraestructura humana. Y yo voy a competir con el señor vicepresidente de la República. El señor vicepresidente nos ha traído las autopistas de 4G, la cuarta generación, en mecanismos de contratación, de manejo de riesgos, de financiamiento, en una nueva forma que significa un gran salto para el país en su infraestructura para competir en algo tan importante como el transporte interno de cara a los tratados de libre comercio y al comercio exterior, poco menos orientadas al mercado interno, porque hay un déficit de inversión en lo que tiene que ver con las vías secundarias y primarias, las que saca el campesino el trabajo convertido en producto alimenticio hacia el pueblo y hacia la ciudad. Nosotros vamos a montar una nueva autopista de cuarta generación, y esa nueva autopista de cuarta generación es la vía hacia esa ciudad del conocimiento, para lo cual tenemos que estructurar los mecanismos en la administración para trabajar con el trípode empresa, academia, gobierno, en función de ciencia, tecnología y la aplicación de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Para eso tenemos que estructurar, y qué buena cosa lo que ha pasado en la ETB. Yo diría que la ETB y la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá pudieran llamarse los éxitos más grandes en la alianza público-privada que tiene el país para mostrar. No las miran de esa manera, pero son dos empresas evidentemente públicas con participación privada que han logrado sobremontar unos éxitos extraordinarios. Creo que es un buen modelo a seguir. Y en ese orden de ideas, el planteamiento sería organizar un consejo consultivo para el diseño del plan estratégico de ciudad en conjunción con Bogotá, que en buena hora se ha generado como un espacio de apoyo de carácter de interés general y no particular del empresariado, de aporte a la ciudad. Un plan estratégico que empiece con acciones puntuales desde ahora y con metas concretas de generación de condiciones para convertir a Bogotá en una ciudad del conocimiento. Tenemos grandes avances. A veces nosotros
no reconocemos lo que ya tenemos. Pero la calle 26 puede ser una especie de Route 1 que yo conocí en Boston, que se creó en muy corto tiempo. Fíjense, ahí está la fábrica de tejidos, el laboratorio de tejidos de la Secretaría de Salud. Es uno de los avances científicos más avanzados del continente. Ya están haciendo orejas para implantar. Está todo ese corredor, aquí está la gerente presidenta de Maloca, está el Parque Tecnológico de la Universidad Nacional, ahí se está generando ese gran anillo de innovación con Innovo, con la Feria Internacional. Nosotros tenemos que, a partir de eso y con una buena estructuración de ciudad, partiendo desde el ordenamiento territorial y el uso del suelo, a las políticas de fomento, a la incorporación de empresa, gobierno, academia, estructurar la posibilidad real de articulación con el sistema educativo distrital para generar las bases de una industria sin chimeneas que nos va a dar el valor agregado con oportunidades de emprendimiento, de trabajo y de empleo de alta gama para esos 370.000 jóvenes que hoy en la capital de la República ni estudian ni trabajan. Nos quejamos de la inseguridad, pero la inseguridad tiene mucho que ver con ese fenómeno social al cual no le hemos dado la atención debida. Entonces, tenemos que estructurar conjuntamente un plan de largo plazo, pero acciones de carácter inmediato. Y por ejemplo, en los colegios distritales podemos montar, para lo que ya hay una demanda en el mercado, unos laboratorios rápidos para que estos muchachos de noveno, décimo, 11 tengan el conocimiento y la capacidad de alimentar todas esas gamas de trabajos que ya pagan más del salario mínimo. Y no es para técnicos siquiera, sino gente entrenada en todas las labores que alimentan las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Pero eso para arrancar, tenemos que proyectar. Y yo creo que si nos ponemos metas, en 4 años, de pronto no habremos creado los 370.000 empleos. Pero ¿qué tal si nos proponemos generar 150.000 empleos de calidad? Empleos no, empleos y oportunidades de emprendimiento, porque esto no puede ser solo con empleo, todo lo contrario, tenemos que incentivar desde el aula las calidades que solo ustedes saben infundir, de tomar riesgos y de generar oportunidades de empresa, pero con apoyo tanto de la empresa como del gobierno. ¿Qué tal que las empresas aquí todas, entiendo que son 180, cada una adoptara un colegio distrital, no para gastar plata, sino para hacer un voluntariado, para generar unos proyectos internos que interesen, capturen el interés de estos jóvenes que a los 16 años nos abandonan el sistema de educación porque nos están reclutando para otro tipo de empresa que no les sirve a la sociedad. Y ustedes saben que es cierto que se está generando casi que como una forma de empleo, pertenecer a una banda de barrio que es contratada por una empresa criminal de altísima sofisticación dedicada a la microextorsión, al microtráfico y a toda suerte de actividades delincuenciales. Entonces, pues no me quiero alargar, quiero invitarlos a que hagamos esto de la mano. Yo tengo el convencimiento que lo que necesita hoy Bogotá no es un gobierno ideologizado, sino un partnership, una alianza, algo que nos permita a todos los sectores. Y yo sé que el empresariado lo que está primando y está tomando
una fuerza enorme desde hace ya varios años, es un enorme sentido de responsabilidad social empresarial que no ha encontrado los cauces para que se arme la sinergia entre esa voluntad, esos recursos y esa capacidad y lo que se puede armar con academia y Estado como socios en esos emprendimientos. Mi invitación es a eso y a decirles que la excelencia se encuentra en todas partes. Lo que tenemos es que tenerla siempre como método de hacer las cosas. Para mí no sirve nada menos que perfecto y tenemos que aspirar a eso, no solamente en una cirugía de altísima tecnología, sino en la delicadísima tarea de gobernar. Muchísimas gracias. Gracias por su presentación. Yo quisiera hacerle una pregunta. Y es, cuando uno mira el panorama de Latinoamérica, con todos, la mayoría de los países gobernados por la izquierda, llenos de desastres y de escándalos, vemos la situación de Bogotá, que está postrada, la situación de los gobiernos, lo que quiero que usted forma parte de esta administración. Es una familia que tiene tradición en esos dices. ¿Usted no cree que el pueblo, la izquierda, tienen que pagar el costo político de lo que haga? Yo pienso que si el mismo tratamiento se le hubiesen dado a otros partidos que han tenido casos tan y más graves de corrupción, este sería un mejor país. Yo, por ejemplo, lo digo con mucho respeto y mucho cuidado, pero yo fui la denunciante de la parapolítica en la Corte Suprema de Justicia. Y no crea que no se requería valor civil para ir a declarar donde había unos camajanes mirando a ver uno qué era lo que decía. Y yo dije algo muy insensato. El señor Mancuso dijo que en el Congreso habían elegido 35% de sus integrantes, estos grupos paramilitares, a sangre y fuego. Y yo lo que le pido a la Corte Suprema de Justicia es que nos diga quiénes son, quiénes sí y quiénes no, porque un país no puede vivir bajo la incertidumbre de que son todos. Hay que saber cuáles son. Y yo le quiero decir que ya van 70 condenados y otros tantos están en fila. ¿Ustedes saben de qué partidos políticos son? O un magistrado que protagonizó en el más alto y sagrado recinto de la democracia, la Corte Constitucional, un escándalo de corrupción. Yo pregunté el otro día en la Universidad de Rosario que si sabían a qué partido pertenecía. 2 estudiantes sabían. Pero todo el mundo sabe que el Polo se robó a Bogotá. Y me parece que es muy correcto que se haya señalado ese hecho de corrupción tan terrible, ¿sí? En el cual participaron contratistas que hoy todavía no han terminado las obras en otras partes del país. Pero nadie sabe de eso. ¿Quién sabe del acueducto de Tocaima? ¿Quién sabe de los 30 acueductos de poblaciones chiquitas que perdieron toda su plata a manos del mismo contratista de la 26? ¿O quién sabe de lo que pasó con las platas, con esas operaciones financieras de la bolsa, con todos los acueductos, con todos los planes de agua de Colombia? Y usted sabe que el agua no potable, el agua contaminada, puede ser la primera causa de mortalidad infantil en Colombia. Entonces, yo creo que aquí hay, y se lo digo con el mayor respeto a todos ustedes, porque el que no lo dice lo piensa, ¿sí? Que aquí lo que hay es que a toda mecha, sin impedir que Clara López sea alcaldesa porque ella pertenece al partido de izquierda,
Y la verdad es que ahí hay una doble moral. Porque no es porque el partido de izquierda o Clara López sea corrupto, es porque es la oportunidad de que sigamos gobernando los mismos como siempre. Y este país tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Y personas como yo representamos esa transformación que necesita Colombia. Que se cometen errores, todos los gobiernos cometen errores. Pero lo que yo nunca he escuchado es qué pasó en estupefacientes, quiénes son, y qué pasó en las denuncias que están en todos los procesos con condenas. Voy a decir algo muy feo, terrible, pero la revista Semana publicó hace 15 días una entrevista con un señor Hasbún, un empresario de la costa, y dice que le entregó a la Fiscalía una lista de 400 empresarios que los invitaron a ellos a formar los grupos paramilitares para limpiar la zona de los sindicatos. Y yo estuve presente recogiendo los cadáveres en la hacienda de Landulas y La Negra en el año 1988. Y yo pensaba que eso era obra de unas bandas criminales desarmadas, pero descubrir 30 años o 20 años después que detrás de eso había plata de empresarios. Doble moral es lo que tenemos en nuestro país. Y nosotros tenemos y hemos pagado un costo político muy grande por haber escogido mal un candidato en una consulta popular abierta. Pero aquí tienen que pagar todos por igual, porque si no huele a pura persecución política. Doctora Clara, quería, digamos, retomar 3 elementos que me parecen centrales de su presentación. Una es capacidad de gobierno y gestión, otra es visión de largo plazo, y la tercera es cómo lograr ser una ciudad competitiva con innovación y ciencia y tecnología. En esos 3, la pregunta que uno tiene, y en su caso particular, es la primera: ¿cómo lograr realmente un equipo de gobierno que tenga esa capacidad de gestión? A veces uno siente en las alcaldías que el alcalde está ahí arriba, pero lo que pasa en la mitad, en la nata de la mitad, no mueve la ciudad. Ese es como un primer punto: cómo va a formar su equipo de gobierno. La segunda es cómo lograr una ciudad realmente competitiva con unas trabas en el desarrollo propio de la ciudad, en el tema de movilidad. ¿Cuáles serán como esas estrategias para ser realmente más competitiva? Y naturalmente destacando que esto seguramente va enmarcado en esa visión de largo plazo que me parece definitiva para la ciudad. La primera, sí, el equipo. El equipo de un alcalde normalmente es el equipo de arriba, y en Colombia no hay un funcionariado operante, por 2 motivos. Porque no funciona bien la carrera administrativa, nadie la toma en serio. Entonces, al momento de calificar a los funcionarios, todos sacan 5, todos hacen su trabajo divinamente. Después viene el secretario y dice: no, pero es que esta gente no sirve. Y pues si usted los calificó. Entonces ahí hay un problema de mejoramiento continuo esencial en la parte del funcionariado que es de carrera, que no es la gran mayoría. Que resulta que como aquí se frenó el crecimiento del Estado y todo ahora se hace por contrato. Entonces hay 2 formas de contratación. Una, que se contratan en funciones completas del Estado a particulares, y cuando cambia el contratista pues se acabó la memoria. Y la otra, que como no ha crecido la planta, entonces hay una cantidad de gente nombrada de Estado, por contratos de 3 meses, de 6 meses, los que tienen suerte los tienen a 9 meses. Entonces es una estructura administrativa que el país en su conjunto tiene que entrar a reformar, porque no solo en Bogotá, es en todo el país. El único sitio que se salvó fue la Nación,
porque en la Nación creció la planta y no el supernumerario. Pero con la ley 610 del año 2003, se congeló la planta. Entonces, con el subterfugio de los proyectos de inversión, todo lo demás es a contrato. Bogotá tiene en sus 20 localidades 13 que están dentro de las 20 ciudades más grandes de Colombia. O sea que al interior de Bogotá tenemos 13 localidades que figuran de tercera, de cuarta, de séptima, de 12. Están dentro de las ciudades más grandes de la ciudad, del país. Y tienen unas estructuras administrativas de chiste. La localidad de Kennedy tiene 50 funcionarios de planta y como 100 o 150 de contrato. ¿Y quién maneja una ciudad de 1,5 millones de habitantes con 150 funcionarios? Eso es parte del desgobierno. Entonces tenemos que reestructurar hay que reestructurar administrativamente la ciudad. Nosotros hemos pensado que es fundamental descentralizar, pero con responsabilidad. Hay que descentralizar y asignar adecuadamente funciones para que lo que se tenga que hacer en la localidad, o sea, en la ciudad, lo hagan las alcaldías locales dentro de parámetros de estándares y de auditoría e interventoría de parte de la administración central, para que la administración central se ocupe de lo que le corresponde, que es la proyección de largo plazo, el lineamiento de políticas. Pero eso es un proceso que tiene que iniciar la ciudad, y lo hemos planteado varias veces en el Consejo de Bogotá, un reordenamiento territorial de fondo, que es muy complejo porque no ha llegado en los últimos tiempos, yo creo que desde Jaime Castro, no ha llegado a la ciudad quien le meta el diente a algo tan difícil que es una reforma que afecta todos los estamentos. Entonces es una reforma que se tiene que hacer con mucha gobernabilidad, y eso no lo hace un gobierno con el 30% de los votos. Eso lo tiene que hacer un gobierno con una gran alianza ciudadana, que es la que estamos tratando de formar. Y le quiero decir que uno tiene que gobernar no con los copartidarios, sino con los mejores. Y yo aspiro a hacerlo. En el equipo nuestro hay unas figuras verdaderamente importantes en el campo de la economía, en el campo de las finanzas, y pues no son personas que uno vaya a decir de qué partidos son, pero son de todos los partidos. Yo tengo un equipo de 200 personas trabajando en el programa, y es un equipo programático muy abierto y con gente muy seria. Me atrevería a decir que uno de ellos estaba en el equipo programático y lo asustaron. Entonces me pidió el favor que él continuara, porque por favor no mencionara su nombre, porque está la estigmatización contra la izquierda, que eso implica que a la gente que nos está colaborando en el programa a veces hasta le retiran los contratos. Me gustaría conocer su posición frente a los colegios en concesión, que fue un logro sumamente importante porque ha logrado movilizar la calidad de la educación básica y media en el distrito, pero está la tendencia a desmontarlos. ¿Cuál sería su posición en este tipo de alianzas? No soy partidaria de convertir el colegio de concesión en la regla y el colegio público en la excepción. Hay que aclarar lo siguiente: los colegios en concesión son colegios públicos. La gente piensa que son colegios privados, ¿no? Es una alianza público-privada en la educación, y ha tenido un impacto muy importante sobre todo el sistema educativo distrital, que ha logrado en los últimos 15 años unos niveles de logro que quiero compartir con ustedes. En el año 2004, cuando llegó Lucho Garzón, el 7%, apenas el 7% de los colegios públicos del distrito
estaban en los niveles superior o más del ICFES. 4 años más tarde, eso había elevado al 17%. 4 años más tarde, estaban en el 58%, me refiero al 2008. Y hoy ya están bordeando el 70%. Ha habido un paulatino esfuerzo en la ciudad que tuvo que ver primero con la construcción de las instalaciones. Se construyeron 65 megacolegios, 268 más fueron totalmente reconstruidos y reforzados antisísmicamente. Se implantó en la ciudad el programa de alimentación escolar. Quiero aclarar que cuando llegó el gobierno de Lucho había un programa de alimentación escolar, pero repartían palitos con olor a queso. Se hizo un esfuerzo muy grande de generación de dietas diseñadas para la nutrición y el desempeño de los alumnos, y un estudio de la Universidad de Harvard mostró que habían aumentado una talla los muchachos a nivel de todo el sistema escolar, que son casi 1 millón de niños, niñas y jóvenes. Subir en promedio 1 millón de personas una talla le muestra a usted el impacto de ese programa de alimentación escolar, al que yo personalmente le atribuyo, porque los estudios no existen, buena parte del aumento en la estadística de la calidad. Porque es que muchas veces los exámenes de Estado no miden solamente la calidad de la educación del aula, sino todo el entorno socioeconómico del educando. Y desde luego, un déficit nutricional pega muy duro al momento de comparar exámenes. Y me parece que es bien importante que se conozca que hay una convergencia entre los colegios privados y los colegios públicos en materia de desempeño. En el 2004, el desempeño medido por los mismos exámenes de Estado separaba el promedio de los colegios públicos distritales del promedio de los privados, una brecha de 40 puntos en favor de los privados. Esa brecha hoy está en el 8,7. Entonces hay un proceso de convergencia. Y en eso ha jugado un papel muy grande el entorno de la existencia de colegios como los de concesión, que han elevado el estándar aspiracional de todo el sistema educativo en su conjunto. Entonces nosotros vamos a seguir protegiendo y defendiendo los colegios que están existentes. Inclusive cerraron unos que pensamos reabrir, pero no vamos a ampliar esa cobertura, porque pensamos que la educación es un bien público, como el agua, y tiene que llegar de la misma calidad a todos los hogares. Usted aquí en el estrato 6 de Chapinero recibe agua potable de calidad del acueducto, pero esa misma agua la están recibiendo en el último barrio de Boston. Así tiene que ser la educación pública. En sus ya intervenciones usted ha señalado o ha tocado tangencialmente el tema de la contratación. Los inspiradores de la norma han señalado que la licitación pública es el formato por definición, por preferencia. Y en los últimos años ha venido creciendo la participación se nota el relieve de la contratación directa, al punto que estamos en el 54% de la contratación se hace, vulgarmente le llaman a dedo, que es sin el concurso y sin la convocatoria pública, sino sencillamente por contratación directa. Yo soy un fan de la contratación y he monitoreado Bogotá, y Bogotá es un fenómeno, y es que repunta en los niveles de contratación directa, es decir, que los proyectos de contratación
en su minoría no salen a concurso. ¿Usted qué opina de eso? ¿Qué piensa usted hacer con eso? Porque sí o sí la contratación hace parte del ecosistema de la corrupción. Es un elemento que no hay que dejar por fuera y usted lo ha tocado sensiblemente. Entonces quisiera conocer de fondo usted qué piensa hacer, piensa cambiar esa tendencia y de alguna manera una cosa es lo que usted piensa y otra cosa es lo que se termina ejecutando, lo que ya llamaban esa nata media. Entonces me gustaría que nos ilustrara. Me he dedicado a la auditoría y al control de gestión. Ese fue mi trabajo durante largos años. Y yo tengo también un análisis muy crítico de la contratación pública. Tanto que en un momento dado de desesperación en la alcaldía llegué a decir, oiga, deberíamos era rifar los contratos. El tema de los pliegos en las licitaciones es algo verdaderamente escandaloso. Experiencia. Entonces, pues obvio, uno tiene que conseguirse un contratista experimentado, ni más faltaba. Pero entonces, la experiencia la diseñan en los pliegos como un sastre, para que le quepa a determinado contratista. ¿Sí? Tantos kilómetros de pavimento, pero durante los últimos 2 años, y que tiene que tener no sé qué aspecto. Entonces, la licitación no es la panacea, porque está el tema de la experiencia y están los indicadores financieros. Entonces, aquí de más en más, diciendo que la licitación pública es el máximo, vamos a caer en manos de 3 contratistas. Entonces yo pienso que aquí hay que hacer una reingeniería de la contratación y el gobierno nacional, ¿cómo ha avanzado en eso? Tenemos que ir hacia pliegos uniformes, tenemos que generar un mapa de riesgo de la contratación pública. Yo lo ensayé cuando fui auditora general de la República, pero me llevé la sorpresa que cuando pedí en archivo plano la contratación del Estado para poder hacer el mapa de riesgo en su conjunto, incluyendo la concentración de la contratación, no en una entidad, sino en el sector público en su conjunto. El Contralor General no me la quiso entregar y descubrí que un auditor tiene menos derechos que un ciudadano que por derecho de petición puede pedir la contratación pública de cualquier entidad. Pero hay que hacer un mapa de riesgos del conjunto, no entidad por entidad, del conjunto. Y yo he planteado que en mi administración vamos a tener lo que se pudiera denominar un bloque de búsqueda. Vamos a nombrar una comisión de ciudadanos de más alto nivel, reconocimiento ético público, para que sean los ojos y los dientes del despacho del alcalde en el control interno de la contratación pública. Y la idea es que un cuerpo reconocido ciudadano, la gente tenga la confianza y la posibilidad de hacer la denuncia, ya sea con su nombre o de manera anónima, y que este grupo, con todo el sistema de control interno de la administración a su servicio, tenga los dientes para prevenir, y si no alcanza a prevenir, para sancionar oportunamente a través de los medios idóneos de los órganos de control. No veo otra manera, porque el sistema de contratación se ha venido sofisticando tanto que hoy ni siquiera la licitación es garantía de transparencia. Primer tema es un poco económico, ¿de dónde va a apropiar los recursos? Porque sueños hay muchos, propósitos todos, pero pues todos sabemos que el país está atravesando y empieza a atravesar por una situación económica difícil. Creo que ya empieza a haber un déficit fiscal, está más o menos dentro de los márgenes, pero eso también, este tema de la enfermedad holandesa, dependiendo de un solo producto del petróleo, antes eran otras economías, la
empresa, el café, etcétera, dependemos del petróleo y creo que la situación de Ecopetrol pues cada vez va siendo más difícil, va generando más desempleo por lo que sabemos. Igual ese impacto va a ser para la ciudad, entonces donde tiene que apropiar recursos de 4.5 billones para el metro, donde ya Pablo está hablando de 17 billones de presupuesto de Bogotá, pues o se venden las empresas que tiene la capital o sencillamente más cargas tributarias que ya los empresarios no somos capaces de soportar, o nos quedamos administrando sin dinero que finalmente pues nunca los resultados los vamos a ver. Y en ese tema sí me gustaría que usted precisara entonces con los recursos que hay, de dónde los va a apropiar, cuáles serían sus prioridades, porque las obritas que hace Bogotá, mire, llevamos 50 años hablando del metro y todavía no tenemos ninguna línea y quién sabe, uno ya duda de que eso se pueda hacer, así haya la voluntad del gobierno. Ayer estábamos en un foro con Armando Montenegro precisamente hablando de todos esos temas que hay proyectos de infraestructura muy interesantes, un doble piso, toda la autopista sur hasta la 68, un doble piso por toda la 30, un doble piso la autopista del norte, o sea, obras de infraestructura que realmente se muestren, pero lo que uno ve en Bogotá es que pavimentan con mucha dificultad una callecita y van todos los periodistas a mostrar las obras que se hacen, pero realmente obras de impacto, doctora Clara, yo las veo minúsculas, pues, para lo que es una ciudad como esta. Si no veo unos proyectos, entonces por eso esas prioridades de su gobierno sería bien importante conocerlas. Y lo tercero es en la cultura ciudadana. Estamos hoy en todo el mundo en un desaliento y en esta ciudad impresionante. Ya Bogotá no la queremos y los que hemos hecho algo por Bogotá cada vez vemos más terrible vivir acá. O sea, la he oído en algunas otras oportunidades hablando de la movilidad, no veo que haya mucha claridad que va a hacer con el pico y placa, parece que sí lo quiere o no lo quiere, hay que restringir más esa movilidad, pero es uno de los muchos aspectos donde ya el desaliento por vivir en esta ciudad es terrible, el terror de salir por la noche a cualquier evento es todo, la inseguridad, la corrupción, uno siente que todos los funcionarios de este gobierno son corruptos y que finalmente la corrupción ya se mide por billones de pesos. Entonces, permítame darme ampliado en eso, pero son tres cosas: de dónde los recursos y con qué prioridad se van a gastar. Segundo, qué vamos a hacer con este desaliento y con este desánimo, este pesimismo de esta ciudad que tenemos. Y tercero, pues las obras grandes, realmente cómo se van a implementar, qué es lo que se piensa hacer con esta ciudad. Uno de los efectos más nocivos de las campañas políticas es hacer la campaña no alrededor de propuestas, sino de señalamiento tan absolutamente negativo de un conglomerado con generalizaciones que acaba siendo un boomerang. Yo entiendo que hay que criticarle a la administración Petro su falta de gestión, su improvisación, pero de ahí a que toda la ciudad esté en una apocalipsis como la que describe todo el mundo alimentando ese pesimismo, me parece contraproducente. Que todos tenemos que poner de nuestra parte. Fíjese usted, esa imagen apocalíptica que es la ciudad más insegura del mundo, con la peor movilidad del mundo, que aquí lo atracan a uno, que uno no puede andar en el trancón, le genera a la gente, a los que vivimos en Bogotá, un sentimiento de desesperanza total. Y para los negocios yo creo que es muy mal negocio estar uno publicitando a los cuatro vientos que no vengan a Bogotá porque aquí los matan, cuando pues, tenemos una ciudad con unas dificultades de seguridad y de movilidad tremendas, pero no son las peores del mundo. Dentro de las 50 ciudades más inseguras del mundo no figura Bogotá. Figuran como 5 ciudades más de Colombia, pero no figura Bogotá. ¿Sí? Eso no quiere decir que no tengamos problemas de inseguridad. Lo que quiero decir es que uno mismo alimenta esa imagen apocalíptica que acaba cayéndole el techo encima. ¿De dónde vamos a sacar los recursos?
Mire, yo tengo que hacer propaganda también. Bogotá tiene AAA en finanzas y grado de inversión. Tuvimos AAA en finanzas muchos años antes que el gobierno nacional obtuviera el grado de inversión. Y por eso no lo podía obtener Bogotá, porque si no lo tenía la nación, no lo podía tener la ciudad. Pero llevamos varias administraciones de excelente manejo fiscal en manos de excelentes funcionarios que han manejado la hacienda pública de la ciudad. Y el catastro de Bogotá es un ejemplo, no a nivel nacional, a nivel internacional. Usted sabe que hoy está actualizado el catastro y mañana también, ya estaba actualizado desde el 2011 que se terminó el programa. Se actualiza el catastro de manera automática con mecanismos, no ese antiguo visita predio por predio, sino con los mecanismos modernos que permiten, con el cambio de la morfología, hacer un trabajo verdaderamente encomiable. Entonces, la ciudad tiene sostenibilidad en sus finanzas gracias a un excelente manejo y a una excelente gestión en materia de modernización de tributos y de cobro. El lunar, el impuesto de industria y comercio. Creo que ahí tenemos que ver cómo hacemos que se pueda cobrar vía internet y tal vez de una manera más ágil. ¿Cuántas veces hay que pagarlo al año, Erika? 6 veces. Creo que se puede. Hay un enorme espacio para mejoramiento y reducción de costos de los empresarios que tienen que gestionar ese tributo. Pero Bogotá está muy bien, ¿verdad? Y tiene uno de los más bajos índices de endeudamiento. Compárenos con la nación, nosotros somos unos, pues, con a él le gusta hablar bien, creo que el 10% es el ratio de endeudamiento. Eso es una cosa, porque nos veníamos preparando para el metro. Entonces el metro se puede financiar con el solo endeudamiento. Hay que cambiar las normas nacionales porque Bogotá se rige por la misma norma de semáforos que Camarapí. Pero Bogotá tiene cómo gestionar 4,5 billones de endeudamiento así. Pienso que no se debe hacer el metro solo con endeudamiento, porque no paga endeudar la ciudad tanto y disminuir su resiliencia frente al ciclo. Pero tenemos posibilidades en materia de valorización, posibilidades muy importantes en materia de gestión de operaciones urbanas, como la que se está haciendo en la 100 con séptima, que es un ejemplo de lo que puede ser una estación de metro. Entonces aquí hay fácilmente cómo hacer el metro. Lo que no hay fácilmente es cómo hacer con recursos públicos esas autopistas de segundo piso que usted menciona, que plantea el señor vicepresidente, que deben costar cada una 2-3 billones de pesos y que se pagan con peajes, con las APPs. A mí me invitaron a un foro muy interesante donde presentaron más de 20 APPs. Y yo creo que ahí hay de dónde escoger para hacer obras críticas de la ciudad. Lo que yo sí le tengo que decir es que es imposible que uno con responsabilidad las haga todas, porque eso tan bueno no da tanto. Eso de que uno pueda hacer obras por valor de 40 o 60 millones de pesos y que eso no le cuesta a la ciudad, entonces hagámoslas. Hay que analizar, porque no sé si la del lado no le quita pasajes o peajes a la otra, y si la ciudadanía resiste semejante cascada de cobros. Máxime que por el otro lado el señor director de planeación plantea APPs para los trenes de cercanías,
trenes de cercanías que no llegan al borde de la ciudad, sino al centro de la ciudad. Entonces, ¿cómo va a ser la financiación de los trenes de cercanías? Si es cierto que lo va a pagar Cundinamarca o lo va a pagar Bogotá vía una tarifa técnica más alta para todo el sistema integrado del transporte de la ciudad. Entonces ahí hay temas que se tienen que analizar. Yo no creo que los impuestos de la ciudad se deban subir. Yo creo que están en un nivel alto, pero adecuado. Nadie se le ocurre, pues, no sé, espero que mis colegas no lo planteen, bajar impuestos. No hay cómo. No hay cómo bajar impuestos y mantener el gasto de la ciudad. Pero los billones de la corrupción a mí me gustaría que me los mostrara, porque yo creo que es un decir. Hay mucha ineficiencia que se tiene que corregir. Pero en términos generales, esta ciudad mantiene a 1 millón de niños estudiando gratuitamente en los colegios Derecho Ciudadano. Esta ciudad atiende en atención primaria, en salud, a 3 millones de ciudadanos, mantiene funcionando 22 hospitales, como alguien lo mencionó aquí, de buena calidad, no digo de máxima calidad, pero de buena calidad, con la concentración de las instalaciones de salud de la ciudad. Si no fuera por los hospitales públicos estaríamos graves en 3/4 partes de la ciudad. He hablado con las EPS y con todo el sistema privado de salud y vamos a concertar en el nuevo POT la descentralización de las instalaciones de las prestadoras de salud, porque todo se está concentrando en un solo sitio y eso va en contra del sistema de transporte de la ciudad y en contra de la calidad del servicio. Entonces, esta es una ciudad que con los 17 billones de pesos hace milagros, porque es que son 7.600.000 habitantes. En Bogotá no solamente están las 13 ciudades más grandes, de 13 de las primeras 20, sino que Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, tal vez Pereira y Armenia y Manizales, las 3, caben en Bogotá, en extensión y en población. Es que Bogotá es un país. Todos los países de Centroamérica juntos son más pequeños que Bogotá. Paraguay, Uruguay y Bolivia tienen un PIB semejante al de Bogotá. Entonces, 17 billones de pesos, que es mucha plata, es poca para semejante extensión y semejante población. Entonces tenemos que ser muy creativos. Vamos a tener que hacer infraestructura con APPs, pero no toda la que se necesita, porque no creo que podamos cargarle tanto al ciudadano. Vamos a tener que ser muy imaginativos y yo pienso que la mejor manera de crear impuestos en Bogotá, que es la óptica del funcionario público, es generar empresa. Y a eso es a lo que nos estoy invitando. Tenemos que generar empresa para generar empleo e impuestos. No podemos ordeñar a los que están porque se nos van, y los tenemos que cuidar y consentir con buenas normas, con buenas alianzas y con un diálogo y conversación permanente. Yo pienso que ese consejo consultivo empresarial, que sea el trípode administración, empresa, Estado, para la planeación estratégica, para el diseño de la política pública y para el espacio de diálogo e intercambio permanente, es una necesidad de esta ciudad. Y para nosotros el tema fundamental de nuestra industria es la seguridad. Bogotá tiene la mitad de los policías que se necesitan, pero los empresarios invertimos mucho más en seguridad las empresas. Yo le diría aquí en nuestra compañía el 5% de las ventas se va a pagar seguridad privada para militares, porque hay 250.000 celadores y solamente 20.000 policías, y un sistema de policía y de seguridad pésimamente manejado.
Petro ha sido un desastre y las dos administraciones anteriores igual. Lo que uno ve como ciudadano es que la izquierda ha estado preparada todo el tiempo para criticar y criticar y criticar, y cuando se ven en el poder no saben administrar, y entonces uno ve que pasan años y las obras, y no hay capacidad de gestión. Entonces uno ve que Petro se gasta. Tenemos los datos de Petro, no tengo los de Samuel Moreno. Ni los de Peñalosa ni los de Moco. No, los de Peñalosa sí, uno recuerda una ciudad que se transformó con un buen gerente. Entonces lo que nosotros hemos dicho acá es, lo que esta ciudad necesita es un gerente, y ahora llegamos a la conclusión de que no es gerente, porque el gerente lo pone, tiene una junta directiva con un presidente de junta directiva, y él tiene que obedecer a esa junta directiva. Lo que necesitamos es el presidente de la junta directiva que sea gerente, al mismo tiempo que es un CEO. Entonces, y usted no lo ha explicado hoy, Bogotá es de una dimensión enorme, es una presidencia más importante que la de Uruguay. Entonces lo que queremos es que necesitamos un CEO que no haga bestialidades como, por ejemplo, en el IDU. El IDU es la compañía de construcción más grande del país. Ahí este señor puso una comunicadora social a manejar esa empresa. Entonces cuando uno ve del 100% del presupuesto, logra ejecutar el 40%. Hoy la ministra de Educación dice que tiene plata para hacer 250 colegios en Bogotá. Y Petro sale y le dice que yo no sé qué cosas, pero no le para bolas. Entonces uno dice, ¿a qué juegan los administradores de esta ciudad? Entonces, la pregunta concreta es, ¿qué tan preparado es el equipo de gobierno con el cual usted se está armando? ¿Cuál es su programa de gobierno? Me preocupa mucho que usted dice, tenemos que hacer un plan, tenemos que hacer una cantidad de cosas, y va a llegar a la alcaldía a hacer el plan. Y lo que nosotros tendríamos que hacer es elegir el mejor plan para esta ciudad y el mejor equipo de trabajo. Y otra cosa es el consejo, porque usted, sin el consejo de la ciudad, no puede administrar. Lo que nos pasa con Petro, todas las cosas que ha llevado el consejo se las paralizan, entonces no hay capacidad de ejecución si usted no viene acompañada por un magnífico equipo de personas que van al consejo y un magnífico equipo de profesionales para manejar las 30 empresas a donde el alcalde tiene que nombrar las juntas directivas y los encargados de esas empresas. Entonces, me gustaría saber cuál es su planteamiento sobre estos temas y que no se nos quede el tema del metro. Todo tiempo pasado fue mejor. Bueno, pero aquí todo tiempo pasado fue peor. Yo le digo lo de las cifras porque como ahora es la moda, porque Petro es mal administrador, y le quiero aclarar que yo no voté por Petro y que comparto sus mismas críticas. Las cifras, tanto de percepción de inseguridad como las duras de denuncia, eran mucho peores en esa época. Por eso es que cuando uno dice que es la ciudad más insegura, y yo le escucho al doctor Peñalosa rasgarse las vestiduras, pues yo no soy una persona de confrontación y me parece correcto. Pero yo busqué en Bogotá cómo vamos, la cifra de percepción de inseguridad, porque como esa es la cifra que se está moviendo ahora, 48% hoy. O sea, la mitad de la ciudad se siente muy insegura. Esa misma cifra en el gobierno del doctor Peñalosa estaba en el 58%. Lo que pasa es que ya nos olvidamos. Y yo sí pienso... Por eso,
No, es un desastre, no, porque ha bajado la tasa de homicidio del 32 al 13 o 14, a la mitad. Entonces, no, perdón, al 17. Pues es que hay más gente. Por ejemplo, aquí hay una cosa rarísima que pasó en el Transmilenio, que en un año se aumentó en 200% el número de atracos, como si hubiese un plan detrás. Pero lo que le quiero decir es que, bueno, cada cual escoge la estadística. Bogotá hoy es menos insegura, objetivamente hablando, de lo que era hace 20 años. Pero pues es un desastre de inseguridad. Eso por decir que la incapacidad de la izquierda para hacer la seguridad, no, pues la incapacidad de todo el mundo. Porque es que la seguridad tiene muchas perspectivas y causas y muchos tratamientos. Si nosotros nos dedicamos solamente al bolillo, no vamos a poder resolver el problema de la seguridad. Bogotá no tiene 20.000 policías, tiene 18.000, 3.000 de ellos son bachilleres, tiene 15.000, de esos 15.000, pónganlos en 3 turnos. No, esto es un desastre. Pero entonces, ¿quién es el jefe de la policía de Bogotá? El alcalde. No, es el jefe de policía. El jefe de la policía es el general Palomino, que es un empleado del presidente de la República. ¿Qué es el jefe de policía? Y yo sí que fui buen jefe de policía. Yo reuní semanalmente el Consejo de Seguridad de la ciudad, en la que tienen asiento Cámara de Comercio, todas las entidades, Fiscalía, Inteligencia, Policía, Ejército, alrededor de temas para abordar un problema de fondo, es que la criminalidad migra. Entonces, Bogotá tiene una excelente estadística referenciada para seguir el delito, pero usted tiene que hacer el día a día, impulsando a la policía, impulsando a la fiscalía, impulsando a toda la institucionalidad en función de metas específicas y de imaginación. Entonces, Petro como que no volvió a reunir el Consejo de Seguridad. Me contaron en la Cámara de Comercio que no lo reúnen o que no nos invitan. ¿No? Hay que estar todos, porque este tema es muy delicado y hay que hacer alianzas. Hacíamos unas alianzas con el sector financiero, por ejemplo, para el fleteo, extraordinarias, muy efectivas. Entonces, el tema es, hay que contextualizar las cosas. Usted me dice el metro. Yo estoy de acuerdo que el doctor Peñalosa hizo Transmilenio y seguramente gerenció muy bien, pero mire, le cuento una cosa. Cuando él hizo el Transmilenio se tenía que hacer el metro. Tenía el acuerdo y la plata del gobierno nacional y la privatización de la mitad de la empresa de energía eléctrica de Bogotá. Y optaron por una solución que se sabía que se agotaba en 10 años. Ahí está. Y todavía nos faltan 6 o 7 años para tener metro. Yo no sé cómo vamos a manejar el colapso del eje oriental de la ciudad, donde la demanda de viajes supera con creces la oferta posible. Entonces, yo digo que gerenciar no solamente ponerse una meta y cumplirla, es saber escoger la meta. Y la realidad es que ahí no hemos tenido puntos floridos y hay que reconstruir la Caracas y la autopista, porque quedaron mal hechas. Y ese es otro de los problemas graves de fondo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Nosotros tenemos la posibilidad real de estructurar un gran equipo de gobierno
nosotros nos está apoyando un sector profesional muy importante de todos los partidos. Pienso que esa experiencia tan importante que tuvimos en la ETB y en la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá se debe a la presencia de empresarios muy connotados en nuestra junta directiva, que yo los voy a volver a llevar. Esas empresas hay que manejarlas con un muy importante sentido de lo público, y lo público se tiene que redefinir como son esas empresas eficientes, son unas tacitas de plata. Pues la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá compite internacionalmente y ventajosamente. Entonces, el cuento de que lo público no funciona, no funciona si se maneja mal. Una empresa privada se quiebra si se maneja mal. Eso, habas se cuecen en todas partes. Entonces sí tenemos que escoger los equipos. Esa es la función fundamental de un gobernante. Uno no gobierna directamente, uno escoge ya un equipo. Y yo tengo muy buen récord donde he pasado. Le invito a que mire cómo fue la Contraloría de Bogotá cuando fui Contralora y cuáles fueron sus resultados, la Auditoría General de la República. El caso de la alcaldía yo creo que lo pongo con especial mención. No me gusta que me estén grabando esta parte, porque voy a hablar bien de mí, ¿sí? Pero a mí me sorprendió incluso que terceras personas me propusieron para el premio de liderazgo de la revista Semana, con la participación de ese importante programa de la Universidad de los Andes. Yo no me presenté, me presentaron y me premiaron. Entonces yo pienso que cuando uno tiene una hoja de vida de servicios, pues la lógica indicaría, eso haría un buen CEO, miraría la hoja de servicios de esa persona, no la del vecino. Doctora Clara, una pregunta. Se ha oído mencionar de que si se firma la paz en Cuba, la FARC se reintegrarían a la política y que su política es hacer un pacto con el Polo, integrarse al Polo, y que ya habían hablado contigo a ese respecto, y con la condición de que le financiaran la campaña de la alcaldía actualmente, para poder compartir ellos poder en caso de que hubiera triunfo de la campaña. ¿En qué va eso y hasta dónde va esa cooperación? Esa sí no la había escuchado yo. ¿Sí? Las FARC reingresarán a la vida civil y ellos formarán su agrupación política. Pero el Polo Democrático Alternativo no tiene relaciones con las FARC. Nosotros no tenemos relaciones con ningún grupo armado legal. Y quiero que miren la hoja de vida de todos nuestros congresistas, porque hasta los han acusado y los han absuelto absolutamente a todos. Lo que no ha pasado con los congresistas de otros partidos, que se ha comprobado que han hecho parte de grupos armados ilegales por la Corte Suprema de Justicia. Y la realidad es que, carambas, que me van a financiar la campaña, necesito ese dato, porque voy a meter hoy mismo la denuncia ante la Fiscalía. Yo tengo un plan 200, que estamos buscando 200 aportantes a mi campaña, para poder reunir, ojalá, lo más cercano posible al tope admitido de inversión en la campaña. Porque nosotros, como Polo, no tenemos grandes recursos, ni a nosotros, como usted habrá visto en este desayuno, nos financian los empresarios. Vamos a buscar las donaciones de manera democrática para buscar competir
con quienes ya a esta altura de la campaña han invertido más que el tope admitido por la ley electoral. Uno cuando está en el sector público piensa que 4 años es mucho tiempo, pero cuando uno comienza a hablar y lo que usted dice que es importante la visión de largo plazo y se ha tocado el tema de institucionalización y el equipo de gobierno, termina siendo que realmente 4 años se le pasan así y uno creyó que iba a alcanzar y no le va a alcanzar el tiempo. Y me parece que dentro de este mismo proceso hay que comenzar a pensar desde el primer día cuál va a ser el legado que uno va a dejar y cómo va a asegurar que las cosas que uno va haciendo queden hacia el futuro y esos planes que eventualmente adopte o lo que sea queden hacia adelante. Entonces, mi pregunta sería más también, digamos, como complementando lo que se preguntaba, el equipo de gobierno, el equipo con el que va a trabajar su gobierno, ¿qué piensa usted? ¿Qué se puede ir avanzando? ¿Qué cosas habría que cimentar en Bogotá para lograr esa visión de largo plazo que se pueda construir de manera conjunta? Lo fundamental hoy es cimentar una política de fomento y de desarrollo económico articulada a un programa integrado de inclusión juvenil. No que sea el desarrollo económico solo para la inclusión juvenil, sino que esos dos tienen que ir de la mano. Porque el objetivo nuestro es abrirle las compuertas de las oportunidades del empleo decente y del emprendimiento a los jóvenes de la capital de la República. Pienso que ese, si usted me pregunta, ¿cuál es el legado? Ese sería el legado, lo que yo llamo la cuarta generación de la política social en Bogotá. Un trabajador normal le mete al año más o menos 15 semanas de solo transporte. En movilidad, ¿qué se va a hacer con eso? La economía es política, ni más ni menos que cómo se distribuyen los recursos en una sociedad. Y esas son decisiones últimamente de prioridad colectiva, y prioridad colectiva es decisión política. ¿Qué vamos a hacer con la movilidad? Se meten 15 semanas, pero meten también como el 20% de su bolsillo. Eso es inaceptable, eso es un costo enorme. Tenemos que entender que el tema de la movilidad es un tema de una complejidad tremenda. Y para descongestionar la ciudad no es tanto abrir nuevas vías. No sé si ustedes se fijaron en lo que pasó en la Sierra. A los 3 días eso está otra vez trancado. Eso tiene un nombre en los expertos de movilidad larguísimo, porque son 4 los expertos que se apropian del término. Una ley que muestra que cuando las decisiones de movilidad en carros son individuales, la acumulación de esas decisiones cuando se abre una nueva vía lleva a que rápidamente ella también se congestione. Pienso que el principal aporte en eso tiene que ser la tapa de los huecos. Y la tapa de los huecos no funcionó con los grandes contratistas. Mocus propuso, y lo llevaron a cabo en su administración, un gran contrato de mantenimiento vial en Bogotá con la empresa Inca de México. Como alcaldesa a mí me tocó finalmente liquidar ese contrato, que no se incumplió, eso no funcionó. Después dividieron la ciudad en zonas de mantenimiento, tampoco funcionó. Yo pienso que la tapa de los huecos es caso típico de actividad local que se hace mejor con pequeña contratación, con control de la ciudadanía que se tiene que incorporar a través del empleo. Yo, por ejemplo, como auditora y como control de gestión, siempre le pregunto primero a los trabajadores y después al interventor cómo está la cosa. Y eso me sirvió mucho en la 26. 15% de avance de obras, 198% a final de año, porque hubo 2 cosas que no se pudieron terminar porque no se habían hecho las expropiaciones a tiempo. Pero la realidad es que en este tema de la movilidad, la tapada de los huecos
y la estrategia de los sitios para desembotellar. Nosotros ya tenemos identificadas 100 obritas, bueno, algunas son más que obritas porque son pequeños puentes, pero 100 obras de carácter local que pueden contribuir enormemente al desembotellamiento de sectores, de localidades de la ciudad. Entonces vamos a meterle muy duro a eso. Pero quiero decirle que si usted toma kilómetro promedio de movilidad, Bogotá no está ni bien ni mal, está como dentro del promedio. Voy a tomar el derecho a hacer una pregunta, porque yo vengo atorado, doctora Claudia. Dos temas. Cuando uno, Medellín en los años 80, yo me acuerdo de las 4 estaciones y vino a Bogotá, porque en Medellín no había ningún restaurante de noche, y hoy vemos a una Medellín próspera, muy bien gobernada. Barranquilla tuvo una crisis profunda y hoy en día está mandando síntomas de ser una de las ciudades más prósperas de Colombia y muy bien gobernada. La misma Cali estuvo en crisis, parece que está encontrando un rumbo. ¿Qué es lo que le falta a Bogotá para que encontrar el rumbo? Y una segunda pregunta. La ciudad más grande de Alemania tiene 3,5 millones de personas y América Latina insiste en unas urbes que se salieron de control. Yo he oído a algunas personas sostener que a Bogotá lo que hay es que reducir el tamaño y fomentar la migración hacia afuera. Estamos rodeados de zonas muy lindas y que tenemos que pensar en irnos de aquí y bajarle el tamaño para poder administrar. ¿Qué necesita Bogotá? Yo creo que Bogotá necesita una alcaldesa que ponga orden. Y por poner orden yo quiero decir el trabajo disciplinado de liderar equipos, pero también de agarrar los problemas como el sartén por el mango. Yo quiero decirle que los problemas no se solucionan solos y que una de las actitudes que a mí me han servido mucho en el manejo de la cosa pública es armar equipos, escuchar y generar la voluntad y la conveniencia y el acuerdo sobre la meta con los equipos que uno está trabajando. Eso de dar órdenes no funciona. Uno tiene que montar a todo el equipo en la solución y desde luego estar dispuesto a hacer lo que hace el más humilde en el equipo. Yo, por ejemplo, he visto que la gente trabaja con mucho empeño, pero mucho más empeño si uno está al lado. Entonces yo nunca mandé a la gente a la inundación en Bosa a que trabajara las 24 horas y me trajera informes. Yo fui a trabajar hombro a hombro con ellos las 24 horas, desde luego dirigiendo en el puesto de mando unificado las actividades y las acciones al lado de los expertos en manejo de crisis de esos tamaños. Entonces, yo creo que son estilos, y yo llamo, lo dicen los gringos, no tenemos una tradición, hands-on, es la única manera de abordar, poner orden en esta casa tan grande. Y se puede. Ya lo hice una vez, lo voy a hacer la segunda vez, póngale la fe. ¿Y el tamaño de Bogotá? No, el tamaño de Bogotá, perdóname. Ni siquiera los chinos. Los chinos que tienen tal vez el gobierno más centralizado, que para usted irse del campo a la ciudad necesita pasaporte. ¿Sí? Ni siquiera los chinos han logrado evitar la migración del campo a la ciudad, porque, y especialmente en nuestro campo, la vida es como la describía Hobbes, sucia, violenta, denigrante. Entonces la gente, así llegue aquí, al sitio más pobre y más marginado de la ciudad, tiene una mejor vida de la que hoy tiene en el campo.
puedo ir sin hacer esta pregunta. Usted estuvo sentada al lado como secretaria de gobierno de Moreno, de la forma más grande del mundo. ¿Cuándo se dio usted cuenta de que el tipo estaba haciendo las zamporradas que hizo? ¿Y en qué momento usted dijo, ah, yo aquí no sigo montado en este bus? Porque uno dice, ¿cómo? Si usted era la mano derecha de él, y usted lo contó de su colegio, no identificó y no denunció. Yo era la mano derecha. Yo era la secretaria de gobierno. Y como secretaria de gobierno, yo lidiaba con la policía metropolitana, los bomberos, el sistema de prevención y atención de riesgos, la población víctima y desplazada, la reintegración y un sistema de información que garantizaba que todos los secretarios del despacho le contestaran en los tiempos de ley las preguntas y los derechos de petición al Consejo y a la ciudadanía. Yo no manejaba el presupuesto. Un muy importante y apreciado amigo de ustedes fue secretario de gobierno 3 años. A él nunca le han preguntado cuando estuve en la DIAN por qué no supo. Como no le pueden preguntar a mí por qué no supe. Es que uno, ¿cómo va a saber que alguien está haciendo cosas de esa naturaleza? Pues no las hacen a la luz del día, que es donde yo me muevo. Yo salí de la Secretaría de Gobierno 2 años, estuve ahí, y cuando yo estuve, yo le tengo que decir que yo no vi nada, como no lo vio el resto de la gente. Y aquí hay periodistas de investigación, aquí hay órganos de control, aquí hay cuánta cosa hay, pero la única responsable hoy en Colombia de no haber visto, ahora resulta que soy yo porque tengo muy buena opción de ser alcalde de Bogotá. Y le quiero decir una cosa, a mí ya me pasaron juicio. Yo me fui después de haber hecho 6 meses de alcaldía con muy buen resultado a una campaña presidencial donde recibí 2 millones de votos, 500.000 de ellos en Bogotá. Ya hay un dictamen ciudadano que están tratando de reversar y no lo van a lograr. Yo creo que muchísimas gracias a la doctora Clara. Hemos aprovechado muy bien el tiempo. Muchas gracias por esta invitación. Gracias a todos ustedes.